Hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Bueno, ¿está Liach ahí también? Sí. Sí, sí, Bueno, ahí lo invité a hablar. esperamos 2 minutos para arrancar, ¿les parece? Así se suma audiencia. Así Bueno, es, igual arrancamos con 300 al toque, así sí. que bastante bien. Bueno, esperamos en silencio entonces. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de cosas técnicas, pero lo más didácticas posibles y con total seriedad sobre el tema que de una u otra manera fue sugerido por Leach cuando hace una semana me preguntó si estaba de acuerdo con la dolarización y yo le dije, sería bueno hacer un Spaces, ¿no? Y hablar con la seriedad técnica propia de estos temas. Maslatón, Osinaga, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Hola Lucas, buenas noches. Pero perdóname, yo recién con quién hablaba, ¿no era con Osinaga? Sí, 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 acaba de conectarse Lucas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ¿Qué tal, Liach? ¿Cómo estás? ¿Ya masacraste? No, sí, sí, porque tuve una reunión temprano, así que estuve en el Hotel Dubó y me vine acá hace un ratito. Así Perfecto. que listo para que hablemos seriamente del tema de dolarización o básicamente eso, y después si sale algo más conexo, que seguramente va a salir, hablamos, si ¿no? me dejan un ratito dar una pequeña introducción de lo que yo creo, por lo que estuve leyendo y de lo que me cuenta la gente, ¿no? De lo que se quiere escuchar en este espacio. Principalmente, uno de los temas principales es el tema de lo que son las LELIQs, lo que eran las LEVACs. Hablar un poquito de eso, cuál es el sentido, por qué se crearon, para qué se crearon. Mm. Eh, es algo que hay que solucionar en Argentina. Quiero principalmente que Lucas me explique un poco, él habiendo estado Bueno, pero metido en entonces esto espera un poco, durante el Sinaga, gobierno de espera. Macri. O Sinaga, Sí. espera un poco, porque eso no es dolarización. Podemos No, hablar no, de no, eso no, también, pero es pero política monetaria. bueno, pero entonces ya es un tema general de bancos, política monetaria, cambiaria y sistema monetario. Ese ya es otro tema, es mucho más grande. No sé qué opinás, Liach, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos ordenando? ¿Le damos Ma- la cosa que sea? ¿Cómo lo ves? Maslatón, estoy de acuerdo con vos que sería bueno encarar el tema oficial, el tema que era el motivo, que era dolarización, de una manera más o menos en el tiempo que podamos, agotarlo y después abrir a los otros temas que dice Daniel. Bueno, entonces, ¿por qué no arrancamos en 2 minutos exactos? Vamos a hablar de dolarización, lo que cada uno entiende por dolarización y cómo se puede hacer y si sirve o no sirve, ¿no? O si sirven las actuales circunstancias o no. Y después podemos ir al Banco Central hoy o al Banco Central de los últimos 10 años, si querés, por qué hizo lo que hizo, cómo se justifica y cómo se sale de esto, si es que hay que salir, ¿no? ¿Te Sí, parece ordenarlo así? sí, a mí me gusta más Dale. hablar del futuro, ¿no? Pero encantado de hablar del pasado también, ¿eh? Pero me parece que lo que estamos buscando. No, 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 es que justamente vos haces mención a lo que tenés ahora y decís cómo se sale de esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo Sí, con sí, eso. dale. Buenísimo. ¿Querés arrancar, Carlos? Pero arranquemos en 1 minuto exacto con el tema dolarización y seguimos, ¿eh? Genial. Después seguimos con lo otro. Si le parece Dale, al host, perfecto. O Sí, Sinaga. sí, me parece bien, arranquemos con el tema de lo que es la dolarización, ¿no? Ya con un O poquito Sinaga, ¿vos ¿a dónde estás físicamente ahora? ¿En otro país? ¿Estás en Argentina? estoy en Londres, son las Ah, 2 de la mañana perfecto. aquí. Qué quilombo, ¿no? No, estuvo lindo, o sea, haber vivido todo esto aquí fue algo bastante impresionante, bastante emocionante, ¿no? O Y sea, vos ver a la estás, gente realmente cómo se emociona con esto, es algo escuchame de no una creer. cosa, Disculpame, justo se cortó. ¿vos estás en Londres por pura casualidad o qué? Sí, pura casualidad, o sea, yo tenía pensado venir aquí un mes a Londres, voy a estar del 15 de septiembre al 15 de octubre, o sea, fue justo de pura casualidad que llegué acá. Pero bueno, la verdad que como te digo fue algo bastante emocionante, bastante bueno de vivirlo, porque entendés un poco a los ingleses, ¿no? Lo que significa todavía la imagen de la monarquía para ellos, algo que nosotros no podemos llegar a entender. Mm.
Claro, perfecto. Bueno. ¿Te parece arrancar, Carlos? Bueno. ¿Querés romper vos y seguimos? Atento sin haga, ¿está bien? Sí. Carlos, arranca vos. Darnos tu punto de opinión acerca de lo que es la dolarización. Razones, obviamente vos crees que no es algo factible en este momento. Explicar un poquito las razones. Esto, mirá, y seguimos. yo te digo cómo lo veo. Primero, me parece que hay una confusión terminológica importante en el ambiente. Si yo lo que veo es una gran frustración con la moneda nacional, por supuesto justificada. Entonces, lo primero es decir, bueno, no usemos más pesos, usemos otra moneda porque no tiene solución el peso. Esto lo he visto desde la gente que no sabe absolutamente nada hasta grandes empresarios, ¿no? Eurnequian dijo hace cosa de un año, no, acá hay que usar dólar. Bueno, el tema es que no se entiende qué es dolarización y personas como Cavallo también tendieron a mandar confusión en el ambiente. El común de las personas cree dolarización que es tiremos a la basura el peso, usemos dólares. Y hay una presuntamente como algo más moderado que es bueno, usemos varias monedas. Yo creo que están mal los dos planteos. Están mal porque es como que plantean objetivos, pero no medios para llegar a esos objetivos. Miren, la dolarización no es simplemente usar la moneda de otro país. La dolarización no es permitir que como medio legal para cancelar obligaciones sea válido otra cosa que no sea el peso. El tema es cómo se hace eso. Dolarización en realidad significa, es una acción legal del Estado, aprobada legalmente, que consiste en cambiar, swapear, suprimir para siempre la totalidad de los billetes y monedas que existen, la totalidad de los encajes de las entidades financieras constituidas en el Banco Central, la totalidad de los depósitos, léase plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, cambiar todo eso por dólares. Cuando uno habla de cambiar todo eso por dólares, lo que está hablando en realidad no es que la gente va a recibir dólares del aire que vienen a cambio de eso. Vienen de una decisión del Estado y de una dación por parte del Estado. El Estado tiene que dar esos dólares. Tiene que reemplazar la totalidad de los depósitos y la totalidad del circulante monetario de los encajes. Además, esa norma que da por extinguido el peso argentino tiene que explicar qué se hace con las deudas y con las acreencias en pesos, los contratos que están en curso de ejecución, las obligaciones de dar suma de dinero, o sea, el que tiene comprometidos pagos en pesos, sea por un contrato de tracto sucesivo o sea por una obligación independiente a lo largo del tiempo. ¿Qué debe a partir de ahora? Y el acreedor de esas obligaciones, ¿qué va a recibir a partir de ahora? A mí me parece que cuando se tiran esas frases mágicas de que usás la moneda de otro y se acabaron todos los problemas, es un planteo muy malo, no tiene fundamento técnico, ni financiero, ni legal. La cuestión es que dolarización significa lo que yo acabo de decir, sin tirar abajo todo un sistema de moneda primaria, todo un sistema de moneda secundaria y todos los contratos y reconvertirlos. Incluye la deuda pública nominada en pesos. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Qué se hace con la deuda del Banco Central? Esta deuda del Banco Central que ya es 1,3 veces la base monetaria. Te quedaste corto, Carlos, ¿eh? Ya anda por 1,9. ¿Cómo 1,9? ¿Cómo 1,9? ¿Cuánto no, está? Si, ¿Está arriba de 7? Si contás todos los pasivos del Banco Central remunerados. No, los pases no. Bueno. Los pases no, pero bueno, que 1,5, no importa. Esto va subiendo para que se tenga una idea. Esto es para la segunda parte del diálogo con Liach. Esto va subiendo 100 millones de dólares por día. O sea, la deuda del Banco Central aumenta sola por el paso del tiempo, 100 millones de dólares por día, que son pesos. Pero no quiero cargar las tintas sobre esto ahora. Lo que estoy diciendo es que ese intercambio, que es una norma jurídica que se aplica
obligatoriamente y es un canje total, no se puede hacer en la actualidad porque la cantidad de dólares que debería entregar el Estado para hacer ese canje está arriba de los 100.000 millones de dólares. Imagínense que estamos hablando de reservas de 2.000, 3.000, 4.000, muchas de ellas prestadas. No se puede hacer. Si se hiciese con lo que hay ahora, es muy fácil. Tenés que dividir esos 100.000 millones de dólares, o sea, los pesos que corresponden a esos 100.000 millones de dólares, que yo calculo que son, no sé, debe estar arriba de los 30, 40 billones, más o menos, billones con B larga. Sobre la reserva te da un tipo de cambio arriba de 10.000, 12.000. Quiere decir que si yo tuviese como dictador de la República Argentina, porque esto lo tiene que hacer un dictador o un político con mucho poder, hacer ese swap, y yo le tendría que decir a la gente, mira, vos hoy con suerte comprás en el mercado, con 300 pesos comprás $1. Bueno, yo te voy a dar $1 cada 10.000 pesos que vos tenés. Yo creo que esto, digamos, se arma un quilombo terrible en el país porque a la gente le estarías confiscando. Y efectivamente eso es lo que está detrás de una dolarización de este tipo, porque en realidad la dolarización solamente se puede hacer si suceden algunos de los dos siguientes hechos que son fenómenos económicos y que son fenómenos monetarios y fenómenos de mercado. Uno, la hiperinflación. Si ahora vamos a una hiperinflación, y es muy rápida la hiperinflación, pero muy rápida, de repente te vas, en lugar del 100 anual, te vas al 50.000 o al 100.000 anual. Esto puede pasar, no digo que va a pasar, digo que idealmente puede ocurrir. Vos te vas al 100.000 anual, tenés un dólar que vale millones, no 300 pesos, millones vale. Entonces, la base monetaria y los depósitos nominales que están en los bancos quedan rápidamente reducidos a la nada. Entonces ahí, si alguien es vivo, alguien que maneje la cosa pública, puede decir, bueno, ahora dolarizamos. Es decir, con 2 mangos compramos toda la base monetaria y cancelamos todos los depósitos. Y ahí por lo menos se mantiene la formalidad de la legalidad. Es decir, no me confiscaron, me dieron al precio del mercado de ahora, me dieron $1 por determinada cantidad de pesos, que pueden ser millones por dólar. La otra situación en la cual se puede dar una dolarización de estas características es si vos tenés una quiebra bancaria total. Quiebra bancaria total estilo 2001 o peor, donde hay una corrida bancaria y los bancos no puedan sostener el retiro de depósitos simplemente porque no existen, no porque se los afanaron. Y entonces en un momento agarramos y decimos, bueno, listo, acá no hay más nada, entonces simplemente te damos, al estilo Alemania de 1949, le damos a cada habitante $60. Les quiero recordar a todos que en el año 49 en Alemania, que tuvo la segunda hiperinflación, le dieron a cada alemán 60 marcos nuevos. Tiraron directamente y le hicieron muy fácil. Todos los marcos anteriores no existieron más, se desmonetizaron. Como si ahora desmonetizáramos el peso. Vos olvidate de lo que tenías en el banco, no tenés más nada. Entonces te damos dólares. En este caso, Alemania dio marcos. Pero Argentina podría decir, bueno, consigo, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares y se lo doy a la gente. Pero implica un acto de confiscación. En cualquiera de los dos casos implica un acto de confiscación y un empobrecimiento general de la población, o por lo menos el reconocimiento de un empobrecimiento general de la población. Porque te están confiscando toda la liquidez. Lo único que no te confiscarían son los bienes físicos que vos tenés, que esos no se pueden desajear, no se pueden expropiar, técnicamente se pueden, pero eso no se haría, es con la parte líquida. Entonces, me parece a mí que la dolarización es irrealizable en este contexto, porque Argentina estuvo mal, y uno puede decir que está mal, pero no llega a ninguno de los dos extremos, ni a la hiperinflación, ni tampoco llega a la hiperdeflación recesiva. También, otra cosa que yo quiero señalar es que si el Estado, por ejemplo, reconstituyese reservas reales de libre disponibilidad, porque las cosas empiezan a ir bien, porque se hace todo bien, no es la situación actual, pero supongamos que viene alguien brillante, bueno, el Estado se junta en 3, 4 años 100.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ahora dolaricemos. El problema es que si vas a eso, te vas a encontrar como innecesaria la dolarización. No va a tener sentido. Entonces yo quiero degradar esta discusión, le quiero quitar
pasión política y pasión económica, y ir directamente al lado de la factibilidad de realización. Mi conclusión es que en el contexto actual no se puede hacer, sí. Sí, sigo un ratito veo a muchos amigos ahí. Pensé que era una discusión, creo que la verdad que coincidimos bastante. No, pero es que no No, es una pero discusión. para. No hay ningún motivo para pelear ni para no pelear. No, pero no. Déjame hacer un par de puntos sobre tu. Yo ya estoy, así que No, arrancamos, pero dale. dialogado. Uno, me Bueno, parece muy, muy interesante este tema que vos definiste como un tema del cambio de los medios de pago en el fondo, ¿no? O sea, se acaba el medio de pago peso en sus formas física o electrónica, llamémosla así, y se reemplaza por dólares, ¿no? Eh, es interesante que, viste, cuando vos tenés esa discusión con Bitcoin sobre el dinero, que se dan siempre esos dos aspectos del medio de pago y la unidad de cuenta. Además de la reserva de valor, que es otra cosa, porque en general como reserva de valor no usamos el dinero, ¿no? Conceptualmente, un tema es dolarizar los precios y otro tema es dolarizar los medios de pago. Normalmente uno piensa que se dan las dos cosas al mismo tiempo, conceptualmente lo podemos pensar incluso como cosas separadas. Es interesante y ha pasado a veces en la historia, ¿no? Y es lo que es muy curioso porque en Venezuela la dolarización espontánea que se ha estado dando últimamente es más bien una dolarización de unidad de cuenta. Es decir, el otro día vi un tuitero que vendía, venezolano, que vendía calzoncillos, decía, bueno, salen $8, recibo bolívares, Bitcoin, dólar afuera en depósito. El precio estaba en dólares, el medio de pago era en cualquier cosa. Digo, es interesante conceptualmente para pensar el tema. En general nosotros estamos acostumbrados a pensar medio de pago igual a unidad de cuenta. No necesariamente es así. Solo hago ese matiz. Bien. Sobre la factibilidad, la verdad que coincido bastante, es decir, más allá de las ventajas y desventajas teóricas que tiene la dolarización, y después podemos ampliar, pero son como muy de libro de texto, en la Argentina de hoy tenemos un problema de factibilidad muy importante, que es justamente el que marcaste. ¿Cómo diablos se convierte los pesos que tenemos, muchos, por dólares que no tenemos? Y como vos dijiste, eso es o una hiperdevaluación o algún tipo de confiscación de los pesos, ¿no? Creo que ninguno de los caminos es deseable. Y entonces, en situaciones sin crisis, sin explosión, parece realmente inviable en estas condiciones una dolarización. Entonces, en eso coincido 100%. Y claro, esto, aun cuando vos y yo podamos, aunque sea como ejercicio, decir, queremos la dolarización porque no queremos más el riesgo pesos, pero aún en ese caso hay una operación de cambio que es irrealizable, ¿no? Exactamente, sí, yo la verdad que cuando escucho a Javier Milei, viste, es toda una cosa rarísima donde al final se usan unos bonos que tiene el Banco Central, pero suena un poquito de espejito de colores esta idea de que se puede dolarizar. Quizás tenemos una diferencia en si realmente es algo conveniente en el caso de que fuera factible. Realmente, o sea, yo encuentro muy comprensible el atractivo del dólar, digo, como una solución permanente al problema inflacionario argentino, porque venimos ya de, ¿qué son? 70 años con un paréntesis de 10 o 15, con una inflación altísima, y vos tenemos ganas de decir basta, ¿no? Mi problema, la verdad, es que te lleva a otras cuestiones la dolarización, que esencialmente son a dos, digo, temas problemáticos principales, que son, uno, el problema del sistema financiero, es decir, si hay una crisis financiera, en todos los países del mundo el Banco Central en ese momento sí puede poner liquidez para matar el pánico, y esa sí es una función razonable de los bancos centrales. Y la número dos es un poco lo que nos pasó en la convertibilidad, en realidad nos pasaron las dos, que es el tema, te devalúa Brasil, te devalúan los otros, y vos te quedaste en dólares caro, y esto te genera un problema. Entonces, a mí tampoco me convence como un sistema permanente. Creo que todavía tenemos chance, y termino con esto, Carlos, de aspirar a una estabilización que puede ser con el peso o puede ser con otra moneda, quizás vinculada, no sé, Tetaz propone el real,
Yo alguna vez propuse una canasta de monedas regionales o algún otro tipo de arreglo, pero que nos permite eventualmente tener una moneda propia. Creo que todavía es preferible esa apuesta. Sí, yo quiero tomar un punto, Liach, que vos has desarrollado recién, uno de los últimos, que es el tema de la crisis financiera, que para ser más específico yo la llamo corrida bancaria. Perfecto. La verdad es que con el sistema que rige en el mundo desde el año 1844, en Inglaterra se inventó este sistema y después se copió en todo el mundo. En realidad los bancos lo que hacen es captar depósitos. No importa si la moneda que captan es convertible o es fiat, no importa, en cualquiera de los dos casos captan moneda y esas monedas están autorizadas para prestarla. Y en ese mecanismo de captación y préstamo prestan más de lo que captaron. Eso se llama multiplicación secundaria del dinero, o sea, prestan un dinero que no existe. Y eso está todo bien mientras vos no tengas una tendencia de la economía con los precios a la baja. Cuando hablo de los precios a la baja no estoy hablando del kilo de tomate en el supermercado, sino los precios a la baja de los activos reales de la economía, que son básicamente los valores mobiliarios, o sea, la bolsa, y los valores inmobiliarios, contra los cuales se suele tomar crédito. Uno contra esos bienes reales toma crédito en el mercado, bancario o no bancario. Lo que sucede con los precios en la baja es que se produce un desequilibrio entre el stock, el valor del stock de la economía, cuánto valen los activos, y la deuda. Cuando hay deflación, no cae, se mantiene intacta, inclusive subiendo por el devengado de la tasa de interés. Y es ahí donde viene inevitablemente la corrida bancaria, que es, voy al banco, dame lo que tengo. El banco no tiene para darte lo que vos estás pidiendo. Las corridas, Liat, y vos me corregirás, en Argentina bancaron hasta el 23-25%, arriba del 27% de corrida de depósitos directamente. Si no hay asistencia del Banco Central, se funde el sistema, porque no existe el dinero físico retirable de todo lo que está anotado en las cuentas bancarias. Es así como funciona el sistema. Entonces, es incompatible para mí, y esto es lo que vos has dicho con otras palabras, la dolarización es incompatible con un sistema de multiplicación secundaria de dinero. Y yo sé que hemos hablado en los últimos años, con Milei inclusive, de crear una banca que no tenga esa división una banca donde no se pueda prestar por más de lo que se recibe, lo cual antes del año 1844 era tener dos tipos de banca. Una es la banca de depósito y otra la banca de crédito. La banca de depósito no se puede prestar, la banca de crédito vos tenés que solamente podés prestar aquello que tomás en el mercado, con lo cual la corrida bancaria se hace prácticamente imposible salvo que se violen las normas. Pero con este mecanismo donde vos tomás dinero y prestás lo que tomás, cada tanto tiempo la corrida bancaria es inevitable, el crash financiero es inevitable, y por eso en realidad existe el Banco Central, y por eso se crearon los bancos centrales. Yo digo, para que no se enojen un montón de personas, uno cuando hace estos análisis no está defendiendo nada, estamos analizando las distintas posibilidades. Entonces, si vamos a una dolarización, todos deberían saber en este foro, en este Spaces, que si hay una corrida si hay una corrida bancaria, lo que tenés adentro, si quiebra el banco, no te lo garantiza nadie, ¿no? Total. ¿Está bien? Porque vos tenés dolarización, no le vas a pedir, Reserva Federal, me está quebrando mi sistema bancario, ¿me puede dar ayuda, líneas de crédito? No, te van a sacar cagando porque ellos no tienen ningún interés en que vos dolarices. A Estados Unidos no le importa que los demás países adopten su propia moneda, no está en la agenda de ellos. Pero cuidado con este punto es gravísimo. Yo encuentro ¿cómo lo haría yo? Supongamos que me vuelvo loco por la dolarización, dijo, esto hay que hacerlo a toda costa. Bueno, hay que crear un periodo en el cual se dividen probablemente los bancos de depósito de los bancos de crédito, pero además hay que enseñar a la población que si perdiste, perdiste, ¿eh? No hay prestamista de última instancia, no hay salvación. Lo cual eso, en un mundo donde la gente se siente muy protegida por el Estado, por los derechos o por la justicia, es un problema. Adelante, Eliacho. Sí, coincido, Carlos. Además, digamos, en el 2008 tuvimos corridas bancarias en el mundo,
que justamente se pudieron enfrentar por la acción de los bancos centrales, ¿no? Entonces, efectivamente hay una incompatibilidad entre querer tener dolarización y querer tener un sistema bancario de reserva fraccionaria, ¿no? Incluso te diría, en estas propuestas tipo, se le llama técnicamente banca Simons, vos sabés bien a lo que acabas de mencionar, o sea, un banco que simplemente depositas los billetes y te anota que tenés esa plata y en el mundo de hoy uno pensaría además podés transaccionar con esos depósitos, ¿no? Sé que a vos no te gusta mucho el dinero electrónico, porque ahí tendrías que evitar el Barrani, pero esto podría existir, o sea, un sistema de pagos con encaje 100%. La verdad voy un poco más allá y me pregunto por qué tendría que estar en la Argentina en ese escenario, ¿no? Porque, y de nuevo, está pasando en Venezuela que la parte transaccional, que efectivamente es dolarizada, una parte es en cash y la otra buena parte es con cuentas en Estados Unidos. O sea, te pago con depósitos en Estados Unidos. Eh, con lo cual, en el fondo, digamos, ni harían falta los bancos transaccionales en el país. Digo esto ¿por qué? Porque evidentemente nos vamos alejando de una propuesta realista, ¿no? O sea, una cosa es la discusión teórica sobre dolarización y otra cosa es, efectivamente, esto puede llevarse adelante en Argentina. Y agrego un punto adicional, me voy un poquito del tema de crisis bancarias, sobre la dolarización, que muchas veces se presenta como el cepo a los políticos, ¿no? O sea, si yo pongo la dolarización, listo, no existe más la maquinita, los políticos no me roban más emitiendo, es verdad que te roban emitiendo o te cobran un impuesto, pero esto no necesariamente es así. Fíjate, tenemos dos casos relevantes. Uno es Argentina 2001, donde si bien no se podían emitir pesos contra dólares, perdón, no se podían emitir pesos salvo contra dólares, se empezaron a emitir cuasimonedas no solo en las provincias, sino también el Estado Nacional, una que se llamó LECOP, es unos billetitos Le Cop. que por ahí tengo alguno. Es decir, si hay un problema de déficit fiscal, por más dolarización que tengas, puede aparecer un billete nuevo. Alguien dirá, pero bueno, eso fue en Argentina que no estaba dolarizada, tenía convertibilidad. No hay tantos casos de dolarización en el mundo, no son muchísimos, hay algunos, tenemos El Salvador, tenemos Ecuador, pero hay uno que es Zimbabue, ¿sí? Algunos dirán Argentina no es África, pero bueno, esto no es tan claro ya. Zimbabue hizo una dolarización y la revirtió, volvió a una moneda nacional. Es decir, el espejito de colores, perdón que lo llame así, de que si ponemos la dolarización, listo, los políticos no me pueden meter más la mano en el bolsillo emitiendo billetes, más o menos. Es decir, puede aparecer un nuevo billete donde te obligan, lo hacen de curso legal, que esto quiere decir que tiene poder para cancelar cualquier deuda, cualquier impuesto, e incluso te pueden obligar a que los salarios se paguen en moneda nacional, cosa que es una obligación habitualmente, y listo. Pero Liach, vos ahí estarías teniendo una reversión de la dolarización, ¿no? Exacto, lo que digo, Carlos, es, hay una noción que es, si ponemos la dolarización, los políticos no van a poder tener déficit fiscal. Bueno, no es cierto Por eso. eso. No es cierto porque quedan dos fuentes de Bueno, la deuda financiamiento es que son una, la deuda es una, pero lo que... y los impuestos son otros. Bueno, no, la deuda, los impuestos, y digo que además podría volver la moneda nacional eventualmente. O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué lo llamo espejito de colores? Porque no hay mucho atajo a alternativo a tener las cuentas ordenadas. Yo no estoy diciendo que yendo a las cuentas ordenadas se acaba la inflación, pero lo que digo es que si seguimos con déficit fiscal, no vamos a resolver el problema de la inflación. Si nos molesta la inflación, nos tiene que molestar el déficit fiscal. Sea que lo financiemos con pesos, con crocantes, o sea que lo financiemos con una deuda en pesos que se parece mucho a los pesos. Y que si yo lleno el mercado de deuda en pesos, también se va a devaluar nuestra moneda y va a generar inflación. Ahora, Liach, yo te quiero, sobre este tema de la contracción de deuda, la década del 90 es muy rica en la suscripción de deuda argentina, tanto pública como privada, en una moneda extranjera, en dólares,
Y te acordás que hubo en yen japonés y en marco alemán que después hicieron euros, ¿no? Y la crisis para mí de finales de los 90, donde no fue una crisis inflacionista, sino fue al contrario, fue una crisis deflacionista, y hay que recordarlo a todos, especialmente la gente que no vivía en esa época, no se podía emitir dinero. El Banco Central, por la ley de convertibilidad, no podía emitir dinero para pagar gasto público y no podía emitir dinero tampoco para salvataje bancario. Estaba prohibido por la ley de convertibilidad y así se manejó. Sin embargo, ¿por qué reventó el país? Porque hubo una crisis de deuda. Tanto el sector público como el sector privado no pudo renovar los bonos que le iban venciendo. Y eso, en un contexto deflacionista de activos, llevó a la corrida bancaria, después a la corrida cambiaria, y bueno, ahí se quebró la convertibilidad. O sea, estamos hablando de una cosa que estaba bien hecha, pero que resultaba incompatible con el endeudamiento público. Evidentemente, la convertibilidad de los años 90 requería sí o sí, que tuvieras equilibrio fiscal permanente, tanto en la nación como en las provincias. Si no haces eso y decís, no, yo me endeudo, bueno, no te vas a poder endeudar. La posibilidad de endeudamiento que tienen los Estados Unidos, y esto hay que decirlo, Liach, porque la gente no lo sabe, cuando se pone a los Estados Unidos como una cosa perfecta y grandiosa, lo que hace Estados Unidos es tener un déficit descomunal año tras año. Los déficits del presupuesto son descomunales, pero además cada tanto tiempo ellos se mandan alguna suerte de salvataje bancario, y hubo tres. En las últimas décadas hubo tres, especialmente dos, el del año 2000 al 2002 y el del año 2007 al 2009. Salvataje quiere decir que los bancos tienen corrida, la gente va a buscar la plata, dice la retiro o transferímela, el banco no puede, viene a la Reserva Federal y dice, bueno, yo pongo la plata. Así funcionaba. Y eso básicamente fue emisión monetaria. Por eso es que vos tenés semejante deuda pública en los Estados Unidos que se decuplicó en los últimos 30 años. Escuchen esto, se decuplicó 10 veces más en los últimos 30 años y es una cosa que es totalmente impagable. Pero esa posibilidad de endeudamiento al infinito lo tiene solamente que yo conozca, Liach, 5 países del mundo, ¿no? Que son Estados Unidos, la Unión Europea y más o menos, porque el Banco Central Europeo no tiene tanto poder, para manejar todas las tesorerías o para influir sobre las tesorerías de cada país. Después lo pueden hacer Japón, Inglaterra y Suiza. El resto de los países del mundo no pueden hacer eso. Quiere decir que si nosotros ponemos dolarización en Argentina por un swapeo de los pesos, todos los pesos circulantes por dólares, y después tenemos o desequilibrio fiscal y hay endeudamiento en moneda extranjera, que sería en este caso, o tenemos una crisis financiera, no hay cómo salvar eso. Y lo mismo el sistema caería y lo mismo habría una reversión, que es muy interesante lo que vos acabas de mencionar, una reversión a los Zimbabue. Por la hiperinflación quitamos el dólar de Zimbabue, que llegaron a haber billetes de trillones de dólares de Zimbabue, usamos dólar norteamericano y después empecemos de cero. Total, lo otro está perdido y hay una moneda nacional al estilo de las que hubieron a principios de los 2000, patacones, lecops y un montón de monedas provinciales. Así que esto es dudoso todo. Y yo quiero nuevamente calmar a la opinión pública, porque no es un tema solamente de estar a favor o estar en contra. Podemos estar totalmente a favor, pero de lo que se trata esta conversación es de ver cómo se hace y si se puede hacer, ¿no? ¿Está Zimbabue en tu lista de países visitados, Carlos, o no? No, tengo que ir, lamentablemente. Tenés que ir porque se están metiendo de nuevo en hiper, están en 280, creo. Sí, ¿A vos sí, te sí. gustan las guerras y las hiperinflaciones o no? Sí, lo que pasa es que tengo un poco de... Me quedé con las ganas de ir en los tiempos de Robert Mugabe, y como no fui, viste, dijo, ¿para qué voy a ir ahora? Pero bueno, Claro. nada, tengo que ir. Ah, Lamentablemente a mí lo que me falta es tiempo. Claro. Un par de comentarios. Primero, sobre los 90, es importante lo que decís, una dolarización sería muy exigente desde lo fiscal, pero de nuevo, una característica que tuvo la convertibilidad fue que coincidió con una época de superdólar a nivel mundial. Es decir, la libra se cae en el 92, los asiáticos en el 96-97, México en el 95,
Rusia en el 98, Brasil en el 99. Cuando digo se cae, incluye esas monedas se depreciaron frente al dólar. Y si todos se deprecian frente al dólar y vos estás atado al dólar, todos esos países se volvieron más baratos frente a vos. Y eso es lo que le pasó a Argentina. Quedó con un nivel de precios en dólares. Yo me acuerdo de haber viajado, no sé, a Barcelona en el año 99 y era más barato, era claramente más barato que Buenos Aires. Eh, entonces, también tenés ese riesgo, digamos. Bueno, No, te propongo ir a datos concretos. Efectivamente, el dólar index, por ejemplo, que es muy importante, es dólar contra canasta de monedas. En el año 92 estaba en el nivel de 78 en el 92. En el año 2001 está en el nivel de 118. O sea, estamos hablando de 20% de apreciación del dólar contra el resto de las monedas durante la vigencia de la convertibilidad. Lo que se puede leer como Argentina perdió nominalmente competitividad de un 20% a lo largo de esa década. Ahora, sin embargo, yo te quiero recordar que especialmente en la segunda mitad de la década del 90, los precios en Argentina fueron a la baja. Y esto no es solamente reflejado por los índices de precios oficiales, sino la realidad era que cada vez había más competencia y los precios iban a la baja. ¿Y cómo se consiguió eso? Bueno, por mayor productividad. Y que hay países que convivieron con una apreciación de su moneda, como Japón, mucho más fuerte que esta apreciación del 20% que te estoy diciendo del dólar, o sea, del peso convertible también dólar, porque era lo mismo, mucho más que el 20%, y sin embargo consiguieron subsistir muchas veces con una recesión no poco importante. Y después lo que tuvimos desde el 2001 hasta el 2008, fíjate qué maravilla, es depreciación del dólar. Del nivel 118 cayó al nivel 70. Y bueno, ¿y cómo le fue ahí al kirchnerismo en esos años? Y le fue bien, ¿no? Hasta el 2008 le fue bien, justo hasta el 2008. Ahí empezaron a hacer macanas. Y desde el 2008 hasta ahora tenemos apreciación del dólar nuevamente. Pero bueno, acá jode menos porque está la moneda argentina que lo tergiversa solo todo. Pero yo creo que es muy importante esto que acabas de decir, porque la gente normalmente cree también, con dólar tengo estabilidad. No, con dólar vos tenés apreciación y depreciación fuerte contra el resto de las monedas del mundo. Más la inflación intrínseca que puede tener el dólar. Que vos decís, bueno, tiene inflación, entonces compensa la fortaleza. Pistola. Lo que tenemos en los últimos 2 años en Estados Unidos, una inflación alta del 10% como mínimo, pero está volando el dólar, otra vez subió 20%. El dólar índice en este momento vale 109. O sea que no es tan fácil el tema, no es que vos usás la moneda de otro país y queda todo arreglado. Arreglás pero algunas cosas. por eso te señalo, Carlos, que quizás digo, tener la dolarización se parece bastante al 1 a 1, con algunas diferencias, pero digo, es primo cercano, digamos, ¿no? A la convertibilidad. Digo, si uno quisiera atarse a otra moneda, ¿no sería más razonable atarse a monedas estables de nuestra región? Si vos mirás cómo se mueven Brasil, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, te tomo los 6 países con monedas flotantes y estables de Sudamérica, eso no lo teníamos en los 90, no teníamos 6 vecinos con monedas estables, pero con una estabilidad flexible, llamémosla. Esto es, cuando este dólar index que vos decís sube mucho, bueno, estas monedas se deprecian junto a las del resto del mundo. Y eso les permite a estos países no quedar exageradamente caros, ¿viste? Entonces, yo creo que es una posibilidad a tener en cuenta, digamos. En el 91 Cavallo no tenía esa posibilidad, porque Brasil estaba en hiperinflación. A mí si vos me decís Te que lo lo tomo como menciono, sí. te lo menciono, Carlos, porque te vi criticar un poco la idea de moneda Porque es distinto. sudamericana Bueno, sí. porque son dos cosas distintas. Una cosa que vos me digas, yo ato mi moneda nacional peso a una canasta de monedas de Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay, eso es una cosa. Y otra cosa es tener una moneda común. Es diferente el tema, ¿no? Es Está diferente, claro sí, que es sí, diferente. es Bueno, diferente. entonces, si es lo segundo, y yo te digo que no, porque yo no quiero exportar
mi autoridad monetaria a Brasilia, que son los que van a manejar esto. No, es más, si yo fuese europeo residente, y tampoco me gustaría depender del Banco Central Europeo, ya está hecho eso, el Tratado de Maastricht ya está vigente hace 30 años y en ejecución hace 20, pero no me parece algo razonable. ¿Por qué yo tengo que depender de un burócrata que está en Bruselas? Explícame por qué. Es más, mirá, ahora ya que podemos entrar al tema argentino, yo tengo mucha diferencia con el actual Banco Central de la República Argentina. No estoy de acuerdo con la política del ELIX y no estoy de acuerdo con la tasa de interés, ni tampoco con la política cambiaria. Acá hay una discusión. ¿El Banco Central tiene que ser independiente o tiene que estar integrado al Ministerio de Economía? Y la verdad, querés que te diga, Liache, el Banco Central independiente no ha dado buenos resultados en el mundo. Una cosa que vos tengas un tipo razonable con el cual está de acuerdo, otra cosa que esté manejado por un loco. Vos lo conocés a este de ahora. No sé lo que pensará. Obviamente que no vas a hablar en estos términos, pero a mí está completamente loco. O está defendiendo intereses, con lo cual, ¿sabe qué? Yo lo quiero tirar abajo el Banco Central, pero no la institución necesariamente, esta política nefasta. Imagínate que tengo que ir a gestionar a Brasilia, al Banco Central Sudamericano. Che, escúcheme, no, cuidado con la tasa, den un poquito más de liquidez, hagan salvataje bancario. ¿A vos te parece que yo puedo exportar eso? ¿Sacarlo de Argentina? No No, te sé, digo, es una pregunta. la unión monetaria no me parece que esté en el menú, no me parece que sea algo que podamos decidir nosotros. El tiempo dirá, ¿no? Lo otro es algo que se puede hacer de manera más unilateral. Respecto a la independencia de los bancos centrales, te diría, en el mundo ha funcionado bastante bien, como si vos mirás estos 6 casos que te mencioné, justamente son 6 casos de independencia del Banco Central. Velarde, que es el del Banco Central de Perú, de la Reserva de Perú, hace años van pasando los presidentes, viene uno vestido de cowboy, después viene otro que se suicida, después viene otro que va en cana por corrupto, el tipo sigue y Perú sigue con una inflación baja porque conquistó esa idea de el Banco Central maneja la política monetaria de manera independiente con una meta de inflación. Entonces, donde se ha puesto realmente ha funcionado. Uno puede preguntarse, ¿esa es una salida para Argentina ahora? Te diría que en general, primero un punto antes. Vos decís, este muchacho que está ahora, coincido con muchas de tus apreciaciones, sobre todo el tema de defender ciertos intereses, en muchos casos de cosas que nosotros nos peleamos con los bancos en la época del Banco Central, que se dieron vuelta, el tratamiento de la fintech, etcétera. Pero en general, cuando tenés Banco Central Independiente, tenés procesos de selección y de remoción muy exigentes y con mucho consenso. Entonces, es difícil que te ocurra que tengas un banquero central independiente que salió de la nada. Ese es un punto, ¿no? Pero me parece una discusión relevante si la salida para una Argentina con una inflación de 3 dígitos, que es lo que estamos teniendo ahora, porque los últimos 2 meses, si anualizás, estamos en 130%, es meta de inflación con Banco Central Independiente. En general, lo que te muestra la experiencia es las metas de inflación te pueden servir si lo haces bien. Creo que Argentina lo hizo con algunos defectos, ¿no? Te sirven para bajar inflaciones bajas o para mantener bajas inflaciones que ya son bajas. Y esos países han funcionado bien, ¿no? La discusión de Argentina, cómo salir de esta inflación de 3 dígitos, me parece que es una diferente y depende A del mí me esquema parece. que... Sí, Carlos. Yo quería decir algo sobre la actual inflación. Mira, acá van a entrar a jugar un montón de frases, viste que la inflación es un fenómeno monetario. Bueno, depende cómo definas inflación. Hay una inflación que es diferente. Hay 2 inflaciones que son diferentes, que vienen por otra razón. Si vos tuviste la economía con los precios reprimidos muchos años, o una economía aislada, cuando la abrís y cuando empezás a crecer los precios van a tender internacionales. Los precios argentinos del 2018 hasta el 2022 fueron muy inferiores a los precios internacionales. Y siempre pasó esto en Argentina. Vos empezás a subir, empezás a estar un poco mejor y los precios van a subir. Es más, esto es un ejercicio que yo se lo hice a
Milei, varias veces, en el último año, pero también hace 4 o 5 años cuando hablábamos en un contexto que no era político partidario. Yo le decía, mira, vamos a hacer lo siguiente, ahora suprimimos el Banco Central. No hay más nada, a la gente vos le das dólares, tener los dólares, todos felices, no hay absolutamente más Banco Central, ni expansión primaria, ni secundaria de dinero. Los actuales precios argentinos, en términos de dólares, van para arriba, para abajo, o se quedan a donde están. Si vos ahora haces la dolarización o si adoptás la moneda de los países vecinos con una canasta, lo que sea, los precios van a ir para arriba igual, sin tener causa monetaria, pero van a ir para arriba porque se van a actualizar. Esta inflación, entre comillas, que es una subida de precios, es de una vez, no es que va a seguir para siempre, pero la vas a tener. Yo creo que sin ir a estas soluciones que estamos teorizando vos y yo, Liach, parte de esta inflación que tenemos ahí, no digo toda, parte, tiene esta naturaleza no monetaria, que te estás actualizando los precios. Y si abrís los mercados se van a actualizar mucho más. Algunos van a bajar y otros van a subir, pero el índice te va a dar para arriba. Y esto solamente quiero recordar a todo el mundo 2 momentos argentinos donde esto pasó sin causas monetarias que lo justificaran. Uno es del 91 al 93, tenía convertibilidad, los precios siguieron subiendo, porque fueron a internacional, ser un país barato se convirtió en un país caro. Y el otro es del 2002 al 2004, que tenía los precios ínfimos, tenía superávit doble, superávit gemelo, de balanza comercial y superávit presupuestario, y los precios subían igual por reactivación. O sea que esto no es tan matemático de que solamente porque P es igual a M por B sobre Q. No es todo teoría cuantitativa de la moneda. Y si no, ¿sabes qué? Replanteemos la teoría cuantitativa de la moneda a estas situaciones especiales donde, bueno, viene por otro lado la cosa. Y lo último que quiero decir, ya entramos, si vos querés, Liach, en el último punto que teníamos que discutir. A mí me parece que, bueno, hagamos una cosa. Antes de ir al tema del cuasi fiscal del Banco Central, te dejo si querés decir algo sobre este último punto. Gracias, Carlos. Sí, coincido que hay una parte, yo lo separo como en dos, ¿no? Uno, si Argentina está caro o barato frente al mundo, claramente a dólar libre, Argentina está barato para lo que es Argentina, digamos. Argentina no es un país de $10.000 de ingreso per cápita como te da hoy a precio de mercado, es un país más productivo, más rico, digamos, y Argentina de acá a un tiempo, vos lo llamás bull market, yo lo llamo ir a tu tipo de cambio real de equilibrio. Argentina debería encarecerse en dólares. Hoy tenés salario mínimo de $150 en Argentina. Digamos, no tiene sentido, estamos desalineados. Ahora, ¿qué parte de la inflación que vemos tiene que ver con eso? Te diría entre 0 y nada. O sea, digamos, hoy la inflación que tenemos, vos pensá, estos últimos 2 meses Brasil tuvo deflación los 2 meses. Y Argentina tuvo inflación de 7, que equivale, como te decía, a 120% anual. Entonces, hoy sí es una inflación puramente de Pero los tuvo pesos. más que eso. Argentina tuvo en los últimos 2 meses 50% de inflación. Porque yo la mido en dólares, claro. Si vos No, caes, está bien, pero vos porque tenés mucho dólares, mucho Bitcoin, pero el pueblo la mide en pesos. Pero no discutamos definiciones, digo, está claro, inflación en dólares ha sido más alta, porque aparte el dólar bajó de sus grandes. Hay un gráfico justo de Osinaga, acá nuestro host, que muestra cuánto está el contado con liquidación en valor real. Creo que era vos, Dani, ¿no? ¿Tenés un gráfico? Sí, lo subo constantemente, estamos muy cercanos a valores de lo que fue la salida de la convertibilidad, ¿no? Y de máximos de octubre de 2020, que fue récord, fue mayor incluso a lo que fue la salida de la convertibilidad, así que estamos muy cerca de esos valores. Pero bueno, obviamente ahora ¿que estamos baratos o estamos caros? en dólares estamos baratísimos. Y acabo de compartir también un gráfico en el que muestro SER contra CCL, para que veas lo que vos marcaste desde 2018, la gran caída que tuvimos. Y también compartí salario mínimo y RIPTE ajustado por inflación, ¿sí? Para que vean en los niveles que estamos, que claramente ahora, estamos a niveles muy cercanos a lo que es 2001-2002, sobre todo en salarios.
en el último mes, como dice Carlos, sí debe haber bajado el valor del dólar, o sea, subido el nivel de precios de Argentina medido en dólares bastante. Y creo que hay un camino en esa dirección, Carlos, estamos de acuerdo. Lo que me niego, si querés, y no digo que lo estés diciendo, es que la inflación en pesos que estamos sufriendo tenga que ver con algo de este encarecimiento de Argentina por estar barato. La Pero inflación en vos te pesos que encareces de dos tenemos. maneras, te encareces de Sí, dos entiendo, maneras. entiendo, O entiendo, porque baja el dólar o porque suben los precios, por una combinación de ambos, ¿no? Me entiendo, parece que entiendo. tenemos una combinación de ambos. Digo, la subida de precios en pesos, la inflación del pueblo, es Maquinita, Pese, Massa y Alberto Fernández, tiene nombre y apellido. Perdón que mencione a Massa, pero No, no, no aunque hay él, bueno, problema. ha bajado, justamente se ha calmado bastante la situación financiera. ¿Querés que pasemos a... Va, no sé Sí, qué, no, no, Daniel, está bien, qué porque opinás vos? Sí, un poquito algo que creo que se está dejando de lado, ¿no? Tema Dale. dolarización, hay algo que mucha gente dice a veces, que entrarían todos esos dólares que hay en Argentina que están fuera del sistema, ¿no? Yo creo, está muy claro lo que dijo Carlos, que para mí, ¿no? Esto es una opinión meramente personal, pero para mí son más las desventajas que las ventajas en en dolarizar. Y en cuanto a la factibilidad, concuerdo totalmente, es totalmente incompatible plantear una dolarización en la situación actual. Pero creo que estamos dejando algo de lado que sería la seguridad jurídica. A mí me parece que por más que dolarices, tenés que brindar las herramientas jurídicas para que la gente diga, bueno, yo mis dólares los voy a traer, yo mis dólares los voy a tener en blanco, los voy a dejar de tener en el colchón. Creo que es algo importante en Argentina brindar esa seguridad a las personas para que vuelvan a confiar en el sistema bancario. Yo no sé cuántos dólares habrá fuera del sistema en Argentina, pero imagino que no debe haber, vos Lucas quizás sabes el dato exacto, pero no debe haber país en el mundo que tenga tantos dólares fuera del sistema como los tiene Argentina. Y se considera en general que hay una cifra que se tira a veces, 400.000 millones de dólares de activos financieros de argentinos, que puede incluir propiedades, inversiones, colchón, caja de seguridad, un montón de cosas de riqueza argentina que está fuera del sistema. Coincido con vos, la pregunta es, o sea, eso sería buenísimo si volviera a inversión directamente o si volviera a depositarse en bancos argentinos para que se preste. La pregunta es si la dolarización nos aporta mucho a que eso suceda o no. Yo en esto creo que mucho más es, a ver, todo el tratamiento impositivo por un lado, y te diría lo que se llama generalmente seguridad jurídica, que tiene un componente político también. Es decir, este gobierno cobró un impuesto de bienes personales que fue como decirle a los muy ricos de Argentina, váyanse de acá. O sea, no los queremos, porque para quedarte a vivir en Argentina vos tenés que pagar Galperín 10 millones de dólares por año. Listo, chau, no voy a estar en ese país. Si vos crees, digo, no solo tiene que bajar ese impuesto, sino que vos tenés que creer que ese impuesto no va a volver a subir. Por lo tanto, digamos, la idea de tenemos que hacer reformas impositivas y de leyes, sobre todo tratando de convencer que van a mantenerse en adelante, me parece fundamental. Larreta, que no es santo devoción de Carlos, lo dice de esta manera, necesito un consenso político para que eso pase. Yo no sé si esa es la estrategia, pero está claro que ese tiene que ser el objetivo. No solo tener impuestos más amigables, sino que se espere que esa situación siga en el futuro. Sí, claramente, o sea, que las reglas de juego estén claras por una vez en la vida en Argentina, ¿no? Por ejemplo, ahora el ruido que sacó esta normativa del Banco Central sobre la liquidación del dólar soja y que no iban a poder acceder al MEP y al CCL y que salieron a aclarar a través de un tuit que no era de esta manera, o sea, ese tipo de improlijidades, eso de corregir sobre la marcha, eso de saber que en cualquier momento algo que estás planeando en 2, 3 meses va a cambiar. Es increíble la poca previsibilidad que tenemos. Y yo entiendo, la gente con gran capital, por más que vos le plantees esa seguridad jurídica, vos decís, y es Argentina, en algún momento me la van a cambiar. Entonces, ¿cómo se puede llegar a brindar esa confianza, ¿no? Yo siempre marco algo bastante claro. Me acuerdo las letes con Macri. La gente le prestaba
al 4.5, creo que era 4.5, no recuerdo ahora, 4.5% anual a Macri, y era más o menos el monto de las letes lo que deberíamos pagar en 2024 de los vencimientos de deuda, ¿sí? Y solo se lo conseguía en letes. Entonces, para mí es claro que más allá de todo lo que estamos hablando ahora, siempre va a ser un tema de confianza, ¿no? Brindar esa confianza a los inversores, a la gente común de la calle, de decir, bueno, yo puedo estar invirtiendo mi dinero y las reglas de juego están claras, las reglas de juego no van a cambiar. Creo que eso es algo importante también que habría que plantearse a nivel dirigencial en toda Argentina, como decía Lucas, un consenso en todos los partidos para que de una vez por todas en Argentina las reglas estén claras, ¿no? Déjame agregar, Daniel, antes de, porque menciona Carlos, el tema cambiario además es fundamental. O sea, realmente pensar, yo siempre me irrito con esta idea de que existe el dólar, que vos podés comprar un bono con pesos y venderlo a cambio de dólares, y de alguna manera alguien se convenció de que eso te da un valor distinto del tipo de cambio que si pudieras comprar y vender dólares libremente en tu banco o comprarle a un conocido, digamos, son todas reglas, la última la que sacaron hoy, pero digo, la seguidilla de normas cambiarias ridículas que tenemos es increíble y me parece que, y lo digo antes de Carlos porque sé que él lo viene repitiendo mucho, es decir, basta de cepo. O sea, el cepo realmente hace un daño muy grande y es una especie de autoengaño espectacular donde creemos, no, bueno, vale 140, en realidad sabemos que no. ¿Y cuál es el motivo esencial del cepo? Es decir, che, que los precios no sean más altos, porque el dólar oficial es 140, pero como no lo conseguís, el importador, aún el que logra importar a 140, no te vende a 140, porque no compite contra el otro que no pudo importar. Entonces, creo que tenemos que, digamos, que la reforma del sistema cambiario, y te diría incluso la derogación de la ley penal cambiaria, acá hay una ley, no sé, Carlos, qué opina de esto, penal, Es absurdo. penal, cambiaria, por hacer transacciones cambiarias, que entre otras No, y cosas... además, Sí, dale. esas normas penales cambiarias, lo que suele suceder es que si ahora, por ejemplo, vos registraste miles de infracciones penales cambiarias, o sea, penal quiere decir que tiene pena privativa de libertad o multa, ¿no? O inhabilitación. Pero si ahora viene Massa, se vuelve loco, dice mercado libre de cambios. Como siempre se impone la ley más favorable al procesado, caen todos los procesos. En 2003 cayeron todos los procesos que se hicieron en el año 2002. Siempre es así, ¿no? Esas leyes no sirven para nada. Pero escuchame una cosa, Liach. Ahora es una pregunta mía, ¿no? Eh, en la mentalidad de un banquero central o del equipo que dirige Argentina, y vos que fuiste vicepresidente del Banco Central, el concepto de que no se puede dirigir al mismo tiempo cantidad y precio, ¿existe? ¿Existe? ¿Se entiende eso? Digo, porque si no vos tenés que restringir, o sea, vos tenés que racionar divisas, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, el ataque que les agarró con el contado con liquidación, vamos a explicar qué es. Simplemente es, yo compro un activo en Argentina, lo transfiero al exterior, yo compro un activo en Argentina en pesos, lo transfiero al exterior a Estados Unidos y lo vendo en dólares. La misma cosa, como que llevo una cosa, un objeto, me lo llevo de acá para allá. Obviamente yo lo compré en San Telmo, compré una estatua en pesos y la vendí en dólares en Estados Unidos. Yo me hice de unos dólares en Estados Unidos que no me los dio nadie de Argentina. Me los pagó alguien en Estados Unidos. Seguro que el gobierno no me los dio. Y viceversa. Yo compro un activo en los Estados Unidos, lo pago en dólares, vendo acá y hago pesos con eso. ¿Por qué esta operación, que es la comúnmente se llama contado con liquidación, es visto como una amenaza a las reservas? Si no tenés intervención de los bancos centrales. ¿Vos me lo podés explicar esto, Liach? Mi respuesta es que no, Carlos. Realmente a mí me parece inexplicable. Aparte, la estatua se quedó en San Telmo. O sea, por ejemplo, yo te vendí la estatua a vos y vos me pasaste dólares de tu cuenta de Estados Unidos a mi cuenta de Estados Unidos. Yo te pagué, perdón, yo te compré la estatua, te pagué pesos acá. Digo, y no entiendo por qué se piensa que hay que penar eso de alguna manera. Ahora Es un están tema trabando, privado, es un tema entre partes, no tiene bueno, nada que ver, no afecta a las reservas del gobierno.
vos me decís, se entiende cuando estás ahí, bueno, hay distintas personas, ¿no? Nosotros lo entendíamos, digamos, y si querés, hubo algunos momentos donde quisiste manejar cantidad y precio, es donde fallás. Si vos, por Claro. ejemplo, querés poner la tasa de interés, pero querés también definir el tipo de cambio, y ahí va a ser un problema, ¿no? Eh, que es lo que pasó en algún momento del 2018. Pero no, esto es inexplicable realmente, cómo se ponen trabas a la negociación privada de dólares por pesos. La ley penal cambiaria, vos sabés que nosotros quisimos liberar lo más posible allá en el año 2016-17 y queríamos también que fuera legal que yo te compre a vos dólares, Carlos, porque eso está prohibido por la ley penal cambiaria, que dice solo se pueden hacer operaciones por entidades autorizadas. Entonces Sturzenegger, que era un fanático, decía, bueno, ¿sabes qué? Hagamos que Maslantón sea una institución. Entonces que vos te pudieras anotar como un mail, con un mail y decir, Maslantón es una institución, entonces puede comprar y vender. No pasó legales, lo que sí pasó legales fue que fuera muy fácil convertirse en agencia de cambio. Entonces, una verdulería mandaba un mail y podía intercambiar pesos por dólares. Ese es un poco el capitalismo popular en que creo los dos creemos, ¿no? Esta idea de que podés controlar desde el Estado los precios es una locura. Está bien, pero habría que explicar que las operaciones llamadas contado con liquidación no implican ni disminución ni aumento de reservas por parte del Banco Central, porque yo entiendo, en todo caso, el racionamiento que hace el Banco Central es respecto de lo que tiene, pero no respecto de un tercero, ¿no? Te Pero digo lo bueno, que cree el Banco Central actual. ¿qué cree? Cree que si es más fácil comprar y vender dólares de manera libre, el dólar va a ser más caro. Por ¿Qué supuesto, yo no imbecilidad? estoy una No, es que va a ser imbecilidad, más sí. barato, es que para mí va a ser más Sí, barato, es al co- revés la cosa. coincido con vos. Una moneda que se puede convertir tiene que valer más que una que es más difícil de Exactamente. O intercambiar. El sea, peso se volvería más el, atractivo. el peso, si fuese convertible, a simple voluntad, vos tendrías menos desesperación, ni estarías preguntando todo el día, che, ¿qué hago con los pesos? Al revés, bajaría la velocidad de circulación. Si yo sé que los Exactamente. pesos que tengo no estoy urgido de sacármelo de encima, porque cuando quiero lo puedo cambiar, circula más lentamente que si la restricción existe. ¿Cómo no se dan cuenta en un banco central? Sí, la verdad que es fabuloso. Pero bueno, Y bueno, pero nada. hay tantas cosas que han pasado acá, Carlos, pero bueno, Bueno, el último tema, si les parece, la verdad yo te voy a dar mi interpretación sobre el cuasi fiscal, ¿no? dale. Quizás la palabra cuasi fiscal no es la más apropiada, pero en la década del 80 usábamos la palabra cuasi fiscal. Para Si te toda vas a explicar un actividad. poquito, Carlos, antes de seguir, para que la gente entienda. Sí. ¿Qué vas a explicar? ¿A qué te No, no, referís con cuasi fiscal? Porque hay mucha gente que vos sabés que no está metida en esto, así que No, para que puedan porque entender. en el esquema común del liberal común dice, el Estado recauda impuestos, se endeuda, como no le alcanza, le dice al Banco Central, dame plata para pagar mis gastos. Y por ahí ven la causa de la inflación. O sea, la inflación tiene un mecanismo de creación que surge del déficit fiscal, o sea, de la diferencia de ingresos y egresos de la Tesorería General de la Nación. Ahora, lo que yo vengo puntualizando en los últimos años, especialmente del 2015 en adelante, que hay un mecanismo distinto, en realidad que pasan dos cosas. Una es la deuda. Es decir, vos cuando emitiste deuda, aunque vos al ejercicio siguiente, a los 10 ejercicios siguientes, no hayas tenido déficit y vos pagaste el déficit con deuda, esa deuda quedó. Y esa deuda, una vez que está emitida, tiene vida propia y se va renovando. Y eso, sí, con el paso del tiempo, puede ser el principal gasto del Estado o una parte importante del gasto del Estado. Con lo cual, la deuda, al independizarse de la razón que le dio origen, en este caso el déficit fiscal, se torna un problema mayor que el déficit fiscal mismo. Eso por un lado. Y por otro lado está la política del Banco Central de decir, bueno, entren capitales a Argentina, yo te doy pesos contra el capital que entro, pero como no me gusta que esos pesos estén circulando,
yo en lugar de convertirme en prestamista de última instancia, me convierto en tomador de dinero. Y entonces, vos dame plata que yo te voy a dar una letra, se llama letra, porque es de corto plazo, del Banco Central, donde te tomo 1 millón de pesos y te pago 48% anual, la tasa que sea. Y eso lo voy renovando con el paso del tiempo, a veces baja la tasa, a veces la subo, pero la cuestión es que esto que empezó masivamente en el año 2000, vamos a decir las cosas como son ahora, porque hoy Liach me hizo una observación. Yo sé que esto empezó en el año 2002, empezó exactamente en abril del año 2002 y se hizo como un testeo. Como se había quebrado el sistema el año anterior, el Banco Central ese creo que ya estaba Piñanelli, si estaba Piñanelli en el año 2002, dice voy a probar. Entonces saca unas letras, unas LEVAX al 130% anual, una animalada de tasa, porque vos tenías deflación, pero claro, tenías desconfianza. Yo veo eso y le digo, le voy a meter un par de palos ahí. 130. No hay devaluación de dólar que pueda llegar al 130 anual. Así fue, ¿no? Yo en ese momento estaba pensando que ya la subida del dólar estaba terminando. Digo, yo coloco al 130%. 6 meses después valía 60, ¿no? La fueron bajando. Pero en realidad tuvimos un stock de deuda del Banco Central muy bajo hasta el año 2014, que hubo una corrida cambiaria, la que tuvo que manejar Kicillof o mal manejar, y Fábrega en el Banco Central. Y ahí el tipo empieza a tomar dinero circulante, en la interpretación de algunos sobrante, porque está sobrado. Bueno, asume Sturzenegger, la administración donde estuvo Liach, acá viene mi gran diferencia, hicieron de esto un proceso masivo, regular, y yo te diría, donde no les importaba el stock, que cada vez iba subiendo más, subiendo más, subiendo más. Después tuviste la corrida cambiaria en el año 2018 y la técnica es, tomo más dinero y pago tasa para arriba, más dinero, tasa para arriba. Porque esto es una política antiinflacionaria, ¿no? Así se veía. Copiado para mí de un modelo norteamericano que ni siquiera a ellos les funciona, que es cuando vos tenés la bolsa para arriba, creás un montón de riqueza y eso presiona sobre los precios, subo la tasa para moderar el apetito de apalancamiento y de deuda por parte de la gente. Y bueno, pero lo mismo sigue, el mercado baja un poquito y sigue para arriba. Y acá pasó exactamente lo mismo. Es decir, y después vino este gobierno y no se animó a desarmar aquello que venía de la gestión 2015-2019 y cada vez peor, cada vez peor. Y este Peche, ¿cuántos años hace que está? Leach lo sabe perfectamente. Entonces, yo discrepo con este mecanismo antiinflacionario y anticorrida cambiar inclusive, porque genera todo el efecto contrario. Y digo también, y obviamente en oposición con todos los economistas, que el hecho de que vos tengas lo que yo llamo una base monetaria paralela, que a diferencia de la base monetaria normal, la base monetaria es billetes y monedas y los encajes de las entidades en el Banco Central. A eso se llama base monetaria, después están los depósitos que no son la base monetaria. Pero lo que vos tenés es una base monetaria paralela, no oficial, que es toda la deuda tomada por el Banco Central que paga intereses. Y eso ya representa 1,5 veces la base monetaria. Y al ritmo que va, en un año va a ser 3 veces más, 4 veces más. ¿Sirvió esto para parar la inflación? No sirvió. Yo le dije a Massa cuando me reuní hace un mes y medio, le dije, Massa, esto lo vas a tener que solucionar, vos o alguien en el futuro, pero esto así no va a durar para siempre. Esto, como yo interpreto este mecanismo, a mí no me gusta, yo nunca lo hubiera instrumentado, y si hubiese tenido la posibilidad de ocuparme del tema, lo hubiese disuelto. ¿Cómo lo disolvería yo? O de una, es decir, cada vencimiento, en este caso del ELIX, lo voy pagando, o hago en cada vencimiento, es decir, voy a renovar un 70%, y la tasa yo te pago menos. ¿Querés retirar la plata? Retirala. ¿Y sabes qué? Eso genera cimbronazo inflacionario, y yo no estoy tan seguro, porque para mí en la realidad de la Argentina de hoy, esa base monetaria que devenga intereses es una base monetaria real. Y esa incertidumbre, donde qué va a pasar con eso, genera los mismos efectos que la moneda inconvertible peso. Genera inseguridad, estamos todo el día mirando eso.
En ningún país del mundo se hace. Y eso, porque la economía es psicología, y para los que son fanáticos de la teoría cuantitativa de la moneda, les quiero recordar que no es solamente un tema de cantidad de moneda sobre bienes y servicios, sino que hay un elemento que se llama velocidad de circulación de dinero que contiene toda la psicología del mercado de las personas sobre la moneda y sobre los precios. Y que un componente psicológico argentino de los últimos 10 años de la teoría cuantitativa de la moneda en el multiplicador B, que B corta, que es la velocidad de circulación, es las LEVAX y las LELIX. Por lo tanto, yo digo que hoy los precios ya tienen el contenido de una posible liberación, entre comillas, de esos fondos. ¿Y saben qué? Más vale que lo liberen cuanto antes. Si lo siguen pateando para adelante, peor va a ser. Esta es mi opinión. Carlos, un par de precisiones. Uno, primero, qué impresionante que haya 2.000 personas escuchando esos elevados temas financieros a esta hora de la noche, pero uno, estos papeles del Banco Central solo se pueden comprar con otros papeles del Banco Central, ¿no? Que se llaman pesos. Por lo tanto, no es que vienen unos dólares de afuera, consiguen unos pesos nuevos y se convierten en, digo, como que se empiezan a multiplicar. No, de algún lado antes se emitieron los pesos con los que se compran estos títulos, con los que se compran estos títulos del Banco Central. Los emitió el Banco Central, ¿no? Contra ingresos de capitales. No, pará, por eso no, por eso. ¿Por qué los emitió el Banco Central? Hay básicamente dos fuentes posibles por qué emitió esos pesos que después se convierten en bonos del Banco Central si la gente no los quiere. Se emitieron o por déficit fiscal, que es la fuente principal. Entonces, ¿por qué subieron tanto las LELIC en este gobierno? Porque tienen déficit a lo pavote, imprimen papelitos a lo pavote y en parte los dicen, bueno, absorbámoslos poniendo una tasa alta para que, porque si pongo una tasa más baja y esto se desparrama por la economía... Perdóname que te interrumpa, sí, pero eso sí. es en el primer día. Pero cada renovación no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Fenómeno. Por eso Después digo que la deuda, una vez creada, se independiza de la razón que le dio origen. Está bien, pero lo que digo es, la fuente de esto, finalmente, hablamos de fiscal y cuasi fiscal, la principal fuente de esto es fiscal. O sea, usás el Banco Central como manera de financiar al gobierno, el gobierno gasta esos pesos y el Banco Central dice, uy, che, hay demasiados pesos, los absorbo con esta deuda. Que después puede traer los problemas que decís, pero lo que digo, en el origen está lo mismo que es el déficit fiscal. O bien, y esto es importante, porque el otro posible motivo de la emisión original de esos pesos es que el Banco Central compre dólares. Cuando vos hablás del 2016-2017, es cierto que el Banco Central emitió pesos. Ahora, en su mayoría esos pesos los emitió para comprar dólares. ¿Para comprar cuántos para comprar cuántos dólares? 30.000 millones de dólares que el Banco Central tenía en sus reservas. Por esos dólares emitió pesos que después fueron a buscar deuda al Banco Central, que se emitía en aquel momento, para que nos pongamos en contexto, hoy la tasa es 100, en ese momento era 25. Entonces, ese Banco Central se endeudó al 25% anual en pesos para atesorar reservas por 30.000 millones de dólares. Digo, podemos discutir si estuvo bien o mal, pero en todo caso está bien tener la matemática correcta, ¿no? Ahora bien, esto sobre el origen, que de nuevo, no es lo mismo si vos acumulaste reservas a cambio de esa deuda que si vos simplemente con esa deuda en el fondo financiaste un déficit fiscal. No es lo mismo, porque en un caso tenés un activo y en otro caso no tenés un activo para respaldar ese endeudamiento. Dicho esto, sí, si vos abusás de este mecanismo y llegás a una situación como la de hoy, donde tenés más de una base monetaria paralela, tenés una especie de maquinita que funciona automáticamente, que está prendida y que pese no la puede apagar, que es la maquinita de pagar intereses de esta deuda, ¿no? Entonces, pero es importante entender que esto viene del déficit fiscal, no viene del Banco Central, viene esencialmente del déficit fiscal. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, es toda una discusión que no sé si vale la pena meterse, pero solo señalo un tema que me parece importante. Hoy esos bonos que se llaman LELIC solo los tienen los bancos, ¿sí? ¿Por qué los tienen los bancos? Bueno, pues vos pones la guita en el banco,
que hoy la mayoría de la plata en los bancos es transaccional, o sea, es tu sueldo. Vos no sé si usás mucho los bancos, Carlos, pero la gente que cobra un sueldo en el banco tiene la plata ahí. El banco, ¿cuánto interés te paga por la caja de ahorro? 0. Ahora, esa guita la coloca el Banco Central al 100% anual. Hoy el gran negocio de las LELIC es los bancos en contra de los ahorristas, te diría. Porque es una tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos, pero los bancos no le pagan a los ahorristas. Hoy el sistema financiero argentino, su principal fuente de rentabilidad es pagarle 0 de interés nominal. O sea que tu interés real en un mes perdiste 7% si tienes la plata en el banco en un depósito a la vista. Y esa guita se la gana el banco. Entonces yo creo que ahí hay un tema relevante, que es que estas tasas de interés, que en el fondo es la otra cara de la inflación, se la está llevando el sistema financiero. A mí no me parece del todo correcto eso y quizás por ese lado hay algo para hacer. Bueno, a mí me parece que cuando vos creás un sistema de absorción de pesos o absorción de la moneda local, que es exactamente lo contrario a la función del Banco Central, que es prestar dinero en el caso de una corrida o de una iliquidez o de una fundición del sistema bancario de moneda de depósito fraccional. Una vez que empezás con eso, no lo podés parar. Mi gran discusión con Milei y Giacomini en 2016-17 fue esa, que ellos defendían este mecanismo. De hecho, vos sabés que estaban elogiando fuertemente a la administración de ustedes, con Federico Sturzenegger, decía, no, gracias a eso evitaron la hiperinflación. Pero yo decía, ¿y cómo salen de esto? Y nunca nadie tiene ninguna respuesta, porque ¿sabés qué? Nunca van a salir. Esto lo van a hacer creer, lo van a hacer crecer No, hasta pero que... eso no es así, Carlos. O sea, vos, no me quiero poner técnico, pero digo, en nuestra época era bastante menos que una base monetaria y la tasa a la que eso crecía, era menos que lo que crece la demanda por pesos de la economía porque tenés inflación. Digo, es técnico, pero si vos no te metes, si vos no te metes en un te gran... quiero hacer una Escuchá, observación. déjame terminar con esto. Bueno, dale. Si vos no te metes en un gran déficit fiscal y vos pagás tasas de interés razonables, no es siempre cierto que es insostenible. Te pongo un ejemplo. El Banco Central de Chile, por ejemplo, es un banco hiperendeudado, tiene patrimonio neto negativo y sin embargo su tasa de interés y su inflación son bajas. Es decir, no es todo lo mismo. No es lo mismo emitirle LIC para financiar déficit fiscal que emitirle BAC para recomponer reservas. ¿Por Chile qué tiene en ese mercado momento? libre de cambio, tiene mercado libre de cambio, el tipo de cambio No, por flotante. eso, bueno, son Flota todas cosas perfecto. que son, para mí son un delirio igual que para vos. Bueno, pero escuchá una cosa, Ariacho. Digamos, quiero hacer una recordación, pero esto no es solamente a la administración de ustedes, sino a la anterior y a la actual. La tasa de interés se usa es el principal elemento de la política monetaria. Política monetaria con la cual yo no estoy de acuerdo. No digo que se ha tomado como normal una cosa que es anormal. Vos sabés perfectamente que la subida en la tasa de interés porque se cree que al subir la tasa de interés vas a generar una demanda por los pesos, cuando en realidad no hay demanda de dinero de los pesos, lo que hay es la preferencia por un activo remunerado, es como un producto financiero más. Y este experimento de subir tasa de interés para parar inflación y para parar desvalorización monetaria o devaluación, ya se había hecho 2 veces en el pasado. Se hizo del año 79 al 81 y se hizo en los años 88 y 89. Las 2 veces terminaron un desastre. Por si Sí, no se dan cuenta. Entonces el no funciona. 79 la tablita fue otra cosa, se había hecho antes, pero es cierto, pero de nuevo, Carlos, yo coincido que si no Bueno, resolvemos la cuestión fiscal y de claro, emisión, como esto no se trata por la tonalidad que estamos hablando de pasar cuenta ni nada de eso. no me lo tomo así para No, nada, ¿eh? por eso, además, esto es una cosa que yo le quiero decir a la gente en general. En economía y en finanzas
no se habla a las puteadas, es otra tonalidad distinta. Es esto, así como estamos hablando nosotros, si me permitís destacarlo, Liach, es como se hablan estos temas. Aunque pensemos distintos, no es lo mismo que una chicana política, ¿no? O sea que seguimos en estos términos. Pero Carlos, el tema ahora, ¿cómo salimos de acá? Nada más que eso, ¿cómo se sale de esta base? Bueno, ¿cómo se pero sale? Dame una idea vos. No, yendo a esa pregunta, ¿vos crees que si mañana PESE se levanta a la mañana y dice desde ahora la tasa de interés es 5%, ¿no? Que sería una manera de cortar con esto. ¿Vos no crees que esto es hiperinflacionario? O sea, vos pensás que a la gente le estarías diciendo, mirá, todos estos pesos que hay, ahora podés o comprarte dólares o comprarte un título en pesos que te da 5% anual. El que estaba eligiendo pesos, ¿sí? Estaba poniendo un plazo fijo en pesos que le daba parecido a la tasa de interés. Y ahora decís, no, en vez de darte 7% mensual, te doy 0,3% mensual, 0,5% mensual. ¿No crees que ese tipo se va a dólar? Y yo creo que puede hacer un montón de cosas, pero también creo que el dólar es lo suficientemente caro como para que no haya hiperinflación. Y también creo que no hay conducta hiperinflacionaria. Mira, yo pensé que en el 2020 iba a haber hiperinflación. De hecho, parte de mis números, yo tenía 211 del dólar cuando valía 18, cuando reventó en abril de 2018, a mí me daba 211, después me dio 355 y 535. Y yo en forma teórica lo sigo calculando para arriba hasta llegar a la hiper. La hiper en Argentina fracasó. Se podía haber dado en el 2020, 2021. ¿Y sabes por qué fracasó? Pues no hay conducta. No hay conducta. La gente que tiene menos de 50 años demanda dinero y además está bancarizada. Entonces, nunca vas a generar la velocidad de circulación, la velocidad de la aceleración en la circulación de dinero suficiente para que se repita un escenario hiperinflacionario. Y yo creo que sí, que por ahí, si vos haces una política de reducción de las LELIC vía bajada de la tasa de interés, o lo que yo digo, combinado con una no renovación de parte del vencimiento, por ahí tengas un cimbronazo. Yo no creo que sea muy alto, pero si no, la solución, ¿cuál es esto? ¿Patear para adelante siempre la cosa? No, yo creo que primero, si vos cortás totalmente el financiamiento monetario del Banco Central del Tesoro, se te reduce. Segundo, si al Banco Central el Tesoro le paga lo que le debe, está bien, vos me decís es utópico, pero está bien, pero lo que te digo es si no resolvemos la parte fiscal, lo otro no lo vamos a resolver. Pero si el Tesoro le pagara los 60.000 millones de dólares que le debe al Banco Central, no los 60.000, que le pagara 5.000, bueno, podés ir retirando esta deuda en pesos a cambio de, por ejemplo, moneda extranjera. Entonces, al final del camino, el problema es muy simple, es el mismo de siempre, es si vos usás la maquinita, esto se va al carajo. Es muy simple. No hay mucha solución. Pero ¿sabés qué? Yo esto lo aprendí muy de chico. La inflación es mala, pero peor es disimular la inflación, vía control de precios o vía artificio de la política monetaria. Como el control de precios no funciona, en la última década hemos ido a los artificios de la política monetaria. Decir, no, vos quedate con los pesos que yo te los pago para arriba, para que vos te quedes, ¿no? Y entonces como una amenaza permanente. Algún día hay que salir de esto. Hay muchas maneras de salir. Es eso, y como te dije personalmente, yo creo que los bancos se están quedando con todo ese beneficio. Yo no sé, digo, si yo tengo un peso billete, es un pasivo del Banco Central y el Banco Central no paga interés por eso, ¿sí? Si yo tengo un peso caja de ahorro, ¿no? Vos fíjate, o sea, los que uso yo, los billetes son los que usás vos, un peso caja de ahorro, el Banco Central está pagando interés por ese peso caja de ahorro. No me lo está pagando a mí, que tengo la guita en la caja de ahorro, se lo está pagando al banco que está colocando ese dinero en el propio Banco Central. Yo creo que ahí hay una anomalía. Está bien, pero esa anomalía, escuchame una cosa, tampoco es para pasar cuenta política, pero la modificación de las LEVAX a las LELIX es de la época de Sandlerí, ¿no? Empezó antes. Bueno, sí. Bueno, está bien, pero es la administración anterior que decidió que la gente no suscribe más letras del Banco Central. Igual las LEVAX
las LEVACs eran de los bancos y de las personas, ¿no? Simplemente No, pero después... yo podía suscribir LEVACs. Sí, bueno, sí. Bueno, Después se volvió exclusivo de los bancos, pero creo que ahí hay otra tela para cortar porque lo que está ganando el sistema financiero con esto es, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. bueno, no sé, busquemos una solución. Ahora, la que no me gusta a mí es el plan Bonex. No, Digamos que eso es no, esa, no, una locura. el plan Bonex fue, agarraron todos los, escúcheme, todos los plazos fijos que había en el país, los plazos fijos, dijeron, usted no tiene más plazo fijo, le doy un bono a 10 años. Espectacular. Eso lo que generó es una hiperdeflación de golpe. Como si hubieras reducido el circulante monetario de golpe. Si vos haces eso ahora con las LELIQs y convertís las LELIQs en un bono en dólares, donde además tenés el problema a qué tipo de cambio la vas a convertir. No va a 140, ¿no? Me supongo que no va a 140, porque si no es el doble que tenés que emitir, en lugar de hacerlo a 280 o a 300. Pero vos estarías técnicamente quitando circulante monetario, que es esta base monetaria paralela, y entras en una recesión espectacular, con lo cual me opongo totalmente a un plan Bonex que consistiría en agarrar toda la deuda cuasi fiscal del Banco Central y dar un bono en dólares de la tesorería a largo plazo. Así que bueno, pero nada, esto para que todo el mundo escuche, alguien alguna vez lo va a tener que arreglar. Yo espero que lo arreglen pronto porque genera inseguridad e incertidumbre en la economía argentina. Perfecto, chicos. No sé si quieren agregar algo más, pero estuvo bastante claro todo. Pudimos tocar un poquito el tema de los pasivos remunerados, ¿no? Que es yo creo que la gran incógnita que tenemos todos de acá al futuro. Como dice Carlos, ¿cómo se va a solucionar esto? Realmente es difícil encontrar una solución. Pensar en el plan Bonex, bueno, todas estas grandes desventajas que está sugiriendo Carlos. Y volviendo un poquito atrás, está bueno que entre los tres podamos llegar a coincidir en lo incompatible que es la dolarización en el contexto actual, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente me canso en Twitter de hablar de esto. Con Carlos hicimos ya otro space con un chico ecuatoriano y con Leandro Sicarelli, que estuvo muy bueno, porque ahí ahondamos un poquito más sobre el tema y explicamos claramente por qué no es factible realizar la dolarización. Ya les voy a compartir el link de ese space porque realmente vale la pena. Y creo que quedó bastante claro todo. No sé si quieren cerrar con algo más, pero creo que estamos bastante bien por acá. Está bien, con esto está bien, 1 hora y media. Muchas gracias, Osinaga, muchas gracias, Liach. Nada, solamente Gracias a vos, Carlos. Déjame solo un pequeño comentario para bajar la alarma. Digo, recordad esto que el tema del ELIC es entre el Banco Central y los bancos. Sí, o sea, claro. la noción de que esto implica algún tipo de plan Bonex o cosas por el estilo me parece, digo, no conviene y tampoco es necesaria, ¿sí? O sea que no, me parece que ahí hay que transmitir una cierta tranquilidad. Pero bueno, celebro el debate, Carlos, siempre Bueno. tan respetuoso. Muchas gracias, Daniel. ¿No quieren aportar algo de Ucrania y Rusia? No, esto lo bardeo, pero con amor, porque es el único putinista que conozco. Todavía no terminó, loco. Sigamos adelante. Se complicó, Carlos, se complicó. Mucha suerte. Gracias. Un abrazo. Nos vemos, Chau. suerte, abrazo.